Saludos cordiales. Vamos a empezar revisando lo que se encarga del estudio de la física. Vamos a observar las siguientes imágenes. Podemos observar, tenemos un foco con una batería, tenemos el crecimiento de una planta, los termómetros ubicados en temperatura fría y caliente, la naturaleza con aves, tenemos el lanzamiento de un cañón desde una altura determinada y tenemos la descomposición de la luz blanca. En estas imágenes vamos a observar y vamos a darnos cuenta que cuáles se va a encargar el estudio de la física. Como podemos observar aquí, dentro de lo que es el estudio de la física, se encarga de estudiar, aquí tengo un circuito, se encarga de estudiar la física, las diferentes temperaturas, calor, frío, se encarga de estudiar la física, el lanzamiento de un cañón desde una cierta altura también se encarga de estudiar la física, y la descomposición de la luz blanca a través de un prisma en todo el espectro visible también se encarga de lo que es el estudio de la física, ¿sí? La física significa, con esas ideas vamos a empezar a revisar Piscis, que significa naturaleza, y por lo tanto la física se encarga de estudiar todos los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. ¿Cuáles fenómenos? Por ejemplo, el movimiento de los cuerpos, el movimiento de un automóvil, el movimiento de un proyectil, el lanzamiento de un cohete. Todo lo que tiene que ver con los fenómenos relacionados con electricidad, circuitos eléctricos, imanes, calor, temperatura, etc. Son algunos de los fenómenos que se encarga de estudiar la física. La física es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas con el fin de poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que observamos a nuestro alrededor, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante la física en nuestro diario vivir. La física es importante en nuestro diario vivir de acuerdo a varias circunstancias que los vamos a enumerar en este momento. Primero, nos ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza. Todo lo que ocurre en la naturaleza está basado con leyes y principios, pues la física nos ayuda a comprender cada uno de ellos. Permite desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de actividades humanas, tales como el equipo de un hospital. Hoy que es un día que estamos hablando del COVID, pues los implementos que utilizan en los hospitales para ayudar a los pacientes contagiados en la pandemia, pues utilizan leyes y principios físicos, unidos a otras ciencias, desde luego. Sí, un laboratorio astronómico, un laboratorio físico, meteorológico, los satélites artificiales, la luz eléctrica, el teléfono, la televisión, los celulares hoy en día, las computadoras, pues no son sino aplicaciones de leyes y principios físicos, como se mencionó, relacionados con otras asignaturas. La física también es importante porque permite comprender que la misma fuerza que provoca la caída de una manzana de un árbol es la responsable de que la luna gire alrededor de la Tierra y que la Tierra gire alrededor del Sol. Sí, esta fuerza de atracción pues permite estudiar dichos movimientos. También nos permite comprender que la luz es un campo electromagnético, que la materia está compuesta por íntimas partículas elementales llamadas átomos. Y si no fuera por la física, unida con otras ciencias, pues prácticamente no existirían los avances tecnológicos, como computadoras, celulares, aviones, satélites, entre otros. Vamos a ver, la física se relaciona con algunas asignaturas. Entre ellas tenemos la matemática, la astronomía, la biología, el deporte, la geografía, la química, la geología, la tecnología. Vamos a ver por qué se relaciona con cada una de ellas. Con la matemática, por ejemplo, ya que necesita la matemática para las leyes y principios físicos transformarles a expresiones matemáticas y realizar cálculos. Con la astronomía, ¿sí?, ya que las leyes físicas nos permiten entender los procesos que ocurren en el universo, como son los movimientos de los planetas, movimientos de los satélites, etc. Con la biología se relaciona porque los sistemas biológicos responden a leyes tanto físicas como a leyes químicas. Con los deportes, pues todos los atletas necesitan aplicar fuerzas, necesitan aplicar velocidades,
Sí, entonces ahí está la relación con la física. Con la geografía, ya que los fenómenos naturales de la superficie terrestre se estudian utilizando instrumentos basados en leyes y principios físicos. Con la química se relaciona porque los comportamientos químicos tienen explicaciones en leyes tanto químicas pero también en leyes físicas. Con la geología se encarga de estudiar la Tierra basado en métodos como por ejemplo la medida de la gravedad, campos electromagnéticos, que son partes que se encargan de estudiar la física. Y la tecnología, como se ha venido mencionando anteriormente, pues permite el descubrimiento de nuevas cosas. Sí, hoy en día estamos viviendo un mundo de avance tecnológico pues basado en leyes y principios físicos y de otras asignaturas. La física para su estudio se ha clasificado en varias ramas, como la mecánica, la termodinámica, el movimiento ondulatorio, la óptica, la electricidad y física moderna. Vamos a ver cada uno de ellas que se encarga de estudiar. La mecánica. La mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, su descripción, sus causas, su evolución. Se divide en cinemática y en dinámica. Ejemplos: el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, el lanzamiento de proyectiles, el movimiento de un vehículo, el hecho de poder aplicar una fuerza sobre un objeto, ¿sí? Lanzamiento de proyectiles, como se mencionó anteriormente, caída libre, entre otros movimientos que se encarga de estudiar la mecánica. La termodinámica. La termodinámica estudia los fenómenos térmicos o de calor, como la variación de temperatura, entre otros. Ejemplos de eso tenemos la fusión del hielo, la dilatación de un cuerpo, el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio estudia las propiedades de las ondas que se propagan en un medio material, tales como los fenómenos audibles o sonoros. Ejemplos de movimientos ondulatorios tenemos el sonido, las ondas que se forman en una cuerda de guitarra o las ondas que se forman en el agua cuando dejamos caer un objeto. De eso se encarga el movimiento ondulatorio. La óptica, por su parte, se encarga de estudiar todos los fenómenos visibles relacionados con la luz. Por ejemplo, la formación de imágenes en un espejo, la observación de objetos a través de una lente, la descomposición de la luz, el hecho de poder utilizar un microscopio, un telescopio, se encarga el estudio de la óptica, todo lo que tiene que ver con la luz. La electricidad. La electricidad estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Se encarga de estudiar las atracciones y repulsiones entre los cuerpos electrizados, como ejemplos, el funcionamiento de los electrodomésticos, las propiedades de un imán, los circuitos eléctricos, etc. Y finalmente tenemos la física moderna. La física moderna abarca el estudio de la física durante el siglo XX. Incluye toda la estructura del átomo, los fenómenos de radioactividad, la teoría de la relatividad de Einstein, los rayos X, los rayos gamma, entre otras. Entonces aquí tenemos una clasificación de las ramas de la física que veremos más adelante. La aplicación en los diferentes fenómenos.